Vamos a abrir la Sagrada Escritura, el libro de 2 Corintios, está en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? ¿Por qué nuestra gloria es esta? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que el proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestras palabras a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros me he pasado todavía a Corinto. No que nos exignoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determinen para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os constrito, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo constrite? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no sea para que fuese contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Qué bonita esa carta de Pablo, que la dirige segunda carta a los Corintios, allá en esta ciudad de Corinto. Y aquí encontramos ese amor tan maravilloso de Pablo por esta iglesia en Corinto, un amor tan hermoso que él está esperando llegar allá y encontrar que los hermanos están en santidad, en obediencia a Dios, que hay una armonía, porque a Pablo siempre llegaban noticias de las iglesias, con esos 3 días que hizo Pablo, que iglesias que él fundó, iglesias que él estableció, sí, con la doctrina de Cristo, con el mensaje de salvación, en los lugares donde Dios le enviaba. Él estaba muy pendiente de esas iglesias, de esas casas de oración, de ese grupo de hermanos que estaban congregados, tanto de judíos como gentiles, y a veces le llevaban noticias malas, de malos comportamientos, mala conducta, de pecado, mala obra, de pecados tan delicados como lo dice aquí 1 Corintios capítulo 5, que aún un hijo tenía la mujer de su papá, o sea, su madrastra, dice 1 Corintios, un caso de inmoralidad juzgado, 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, que llegaba a ese extremo de lo que ya había conocido de Dios, de que en esta iglesia, en Corinto, había cosas muy aberrantes, y por eso que Pablo se preocupaba. Pablo no estaba juzgando, ni condenando, ni señalando, pero sí Pablo en esta carta le está diciendo, ¿no?, que le escribía estas cartas, sí, dice, versículo 3, y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. O sea, tratando de entender, porque es que la verdad, cuando un pastor, un ministro de Cristo, sobre todo un pastor y apóstol que Dios ha colocado a dirigir la iglesia, nosotros nos enteramos de las malas obras, de la mala conducta, de los pecados de las ovejitas, pues nos da tristeza. Y a veces Dios nos usa para redargüirlos, confrontarlos, sentarlos con espíritu de mansedumbre, para que entiendan y comprendan que lo que están haciendo está mal, que pueden llegar a morirse y van al infierno, para hablarlo así resumido. Pero hay personas que no, está hablando, le está diciendo, entra por un oído, sale por el otro, y entonces, pues eso produce tristeza. Pero qué bonito cuando uno le
Dios nos usa para reunir, confrontar y soltar con espíritu mansedumbre alguna ovejita que uno ve que corrige su conducta, su mala obra o el pecado en que está, se arrepiente y vuelve a formarse con Cristo, pues a uno le da gozo. El gozo de uno no es que el diezme no ofrenden, que el dinero, no. El gozo de uno es ver que las ovejitas están arrepintiéndose de sus pecados. Las ovejitas están caminando en santidad, haciendo la voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Y cuando Dios nos usa pues, para que muestre el pecado y nos usa para reunir, confrontar y soltar, y nosotros vemos que están obedeciendo a la palabra que Dios ha colocado, que Dios habla en nuestra boca, y que están corrigiendo su conducta, su mala obra. Entonces, por eso quise aquí, él quisiera gozarse, confiando en vosotros, que mi gozo es el de todos vosotros, ¿sí? Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón, o sea, Pablo esto le causó tribulación y angustia, se angustiaba de ver de que fuera de que las persecuciones, que estos viajes que hacía Pablo, era encarcelado, era apedreado, era latigado, a veces se sacaban de ciudades casi muriéndose, muy herido, y él seguía, ¿sí? Pero por mucha tribulación y angustia del corazón. ¿Angustia por qué? No por lo que le estuvieran haciendo, así le golpearan, le encarcelaran. La angustia era por, digo, la mala conducta, la mala obra, los pecados en que él escuchaba que había en algunas iglesias, en este caso en Corinto, por eso mandaba estas cartas. Entonces dice, angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Mira, hasta donde llegaba Pablo, que lloraba. No para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Y eso no acontece a los ministros de Cristo, a los pastores, lo que vienen a colocar dirigir la iglesia, que a veces pues a uno le da tristeza, uno, Dios mío, qué tristeza. Mira, esta ovejita, le está diciendo uno, entre más uno le dice que corrija esa conducta mala, que se arrepienta, que eso está mal, que se afirme con Cristo. Uno ve que está peor, pues da tristeza, porque después uno llega hasta a llorar de la tristeza. Entonces, lágrimas. Entonces, encontramos aquí como Pablo. Por eso él inicia el primero que dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, conciencia y sinceridad de Dios, no con ser humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Eso es lo que les dice. O sea que el testimonio es la conciencia. Y es la verdad, nosotros como ministros de Cristo, nosotros nuestra conciencia es eso, de que vayamos a pastorear bien las ovejitas, que podamos direccionarla con la dirección del Espíritu Santo, de la redundancia, nosotros tener esa sencillez, esa sinceridad, de que nosotros podamos tener esa conciencia tranquila de que estamos usados por Dios para que las ovejitas caminen en santidad, dice el Señor, amén. Dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos, está hablando sobre las cartas, estas cartas son estas epístolas que Pablo enviaba a aquellas iglesias, en el caso de Corinto, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, acabando de entender que estas cartas donde Pablo redagogía, confrontaba, soltaba la doctrina, donde corrigiera, entonces, para que al fin entendieran, porque muchas veces Pablo no puede estar físicamente, pero sí enviaba como apóstol, enviaba estas cartas a través de sus servidores para que fueran leídas en estas iglesias, en este caso Corinto, para que él esperaba eso, pudiesen entender, y así le acontece a uno. Hoy en día sabemos pues que hay otro medio, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales, a veces uno le puede escribir, como me ha acontecido en su momento, que lleva alguna mala conducta o un pecado, mala obra, o sea, que Dios por simplemente el Espíritu me lo muestra, los sueños, visiones, o me entera de alguna otra forma, y entonces yo trato de criarse por las redes, y a veces ni siquiera me dicen, gracias, pastor, nada, y uno le manda un mensajito, le dice una cosa, oiga, mi hermano, mi hermanita, y ni siquiera se apercibe. Entonces, al otro, pues sí, a otro le dice, gracias, pastor, por esas palabras, la tendré en cuenta, y sí, igual, y comienzan a hablar con uno. Entonces, igual estamos 2000 años posterior, no solamente predicando, evangelizando, sino que también Dios nos usa a través de las redes sociales. Una de ellas es mi esposa. Mi esposa es una de que en su madrugada ella se levanta y comienza a ir en WhatsApp. Hay un grupo familiar y a enviar mensajes para mis hijos, nuestros hijos. De igual forma yo los leo y de igual forma cuando ella siente, los publica en grupos de amigos, familia, envía mensajes. Y eso es lo importante, no es que siente uno eso de escribir, es una palabra puntual que uno dice, mío, sí, esta palabra que uno también a través de la hermana, Señor, toca mi corazón. Entonces, ¿por qué? Porque hay preocupación cuando somos ministros de Cristo, cuando somos cristianos. No necesariamente la preocupación, como decir, que tiene que ser del pastor, porque en la iglesia también puede haber un papá,
ovejita, una mamá ovejita que no es un ministro, pero son cristianos firmados con Dios y de pronto tienen un hijo en el exterior o en otra ciudad, están preocupados por su mala conducta y han escuchado malas noticias, entonces comienzan a enviarle también mensajes a decirle que, hombre, mijito, usted conoció a Dios, hija, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Mira, eso está mal, mira cómo está eso, aquello, y mandándole versículos. Y eso es lo que se hace uno. Entonces, también uno busca y uno espera que puedan entender esos mensajes y entender que no es por molestar, sino para que se aperciban. El mensaje que una vez les dice, busca de Dios, pídele a Dios que te confirme que lo que estás haciendo está mal, pídele a Dios que te ayude a conocer la buena voluntad, para que busques del Señor, no pierdas el tiempo vagando, sino o tomando, fornicando, busca del Señor, arrepiente. El mensaje que uno le envía, uno espera que los entiendan, amén. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como tenéis vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Es verdad, porque dice el libro de Hebreo en cuanto a los pastores, nosotros tenemos que darle cuenta al Señor, como dice Hebreos 13:17, ¿sí? Por eso que dice que sujetaos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, le damos por nuestras almas, como que les han de dar cuenta, tenemos que darle cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Y este versículo tiene que ver mucho con esta carta que estaba enviando Pablo a la iglesia de Corinto, que él habla de gracia, habla del gozo, habla de tristeza. ¿Y por qué? Porque está pendiente de las almas, y eso es lo que está en nosotros. Amén. Dice, y con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, ¿sí? Y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros y se han caminado por vosotros a Judea. Él estaba hablando de ese recorrido que hacía en las iglesias que ya Dios lo había usado para conformarla. Así que por ponerme esto, dice, ustedes quizás de ligereza, por lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Entonces, aquí está hablando Pablo, que como todo ser humano, y aunque sea un gran apóstol, pero igual a veces como que tenía palabras o algunas acciones que tenía eran muy humanas, no muy direccionadas por el Señor. Eso es lo que a veces nosotros pedimos a Dios, que nuestras emociones y sentimientos vayan muy sujetas al Espíritu Santo. No movamos humanamente a un consejo humano o una palabra humana. Entonces le pedimos a Dios, por eso aquí Pablo está hablando de esto. Dice, así que por poner esto, usted quizá de ligereza, por lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para esos pensamientos que son humanos, ¿sí? Y más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, ¿sí? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, ¿sí? Uno puede, claro, pero no está hablando, uno puede decir, ay, no, es que el Señor no quiere que hagas esto, o posiblemente sí quiere que lo hagas. Ay, no, es que Dios quiere que tú hagas esto. No, el Señor no quiere que tú lo hagas. No, el Señor es sí, pecado es pecado, y santidad es santidad. Entonces, eso es lo que está tratando de decir aquí, para que entiendan, como dice aquí en el mismo, espero que al fin lo entenderéis en esta carta, lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, porque todas las promesas de Dios son en el sí, todo. Dios no te va a decir a ti una profecía, una promesa, y entonces al otro día te dice, no, ya no te la voy a dar. No, ya no te la voy a dar. No. Dios promete, ¿sí? Pero también de igual forma hay condiciones para uno recibir, ¿no? Y las condiciones, pues, es que pueden ser en obediencia, en santidad, ¿sí? Para que reciba esa promesa que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Y en el amén, o sea, que eres un sí. El problema está que la retardas uno, o a veces uno es el que se aparta de esas promesas, pero Dios es sí. El problema no está en Dios, el problema está en uno. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, Dios el Padre, el cual nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Versículo hermoso que nos confirma que cuando estamos bautizados por el Espíritu Santo mora en el corazón del alma del ser humano. Ese corazón del alma viene siendo como el tabernáculo, el lugar santísimo, y el alma el lugar santo, y nuestros cuerpos, como dice 1 Corintios capítulo 6, son templo del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito las arras, esa certeza, ese seguro en el cual nosotros tenemos de que el día que venga Jesucristo por su iglesia, el Espíritu Santo es el que nos lleva, como dice el libro de Romanos 8:11. El libro de Romanos 8:11 dice, si el Espíritu Santo es de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, que mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Jesucristo, vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. El mismo Espíritu que levantó, el Espíritu Santo es el poder del Padre. Así que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que nos va a llevar a la iglesia. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos esas arras sellados con el Espíritu Santo en nuestros corazones, que mora en nuestros corazones, un privilegio. Por eso no hay que constreñir al Espíritu Santo, porque el que lo constriña y vuelva a pecar, como dice el libro de Hebreos, capítulo 6, te habla a ti de que es imposible que otra vez vuelvas a estar restaurado por Dios, ¿sí? Dice 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial del Espíritu Santo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, liberación, sanidad, milagro y prodigio, y ese poder de la palabra para aplicar, evangelizar y entender el misterio, y recayeron, sean otra vez renovados, ¿sí? Para arrepentimiento, los que recaen, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiendo la virtud de Dios. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque el mismo libro de Hebreos nos habla de que aquello que ya conocemos de la palabra de Dios, dice Hebreos 10:26, advertencia que peca deliberadamente. ¿Qué peca deliberadamente? Que ya conoce la palabra de Dios, ya conoce por la ley que robar es pecado, que fornicar es pecado. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, del Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una gran respetación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, eso estaba en la ley. Pero cuanto para el tiempo la gracia, dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre. Cuando se peca contra Dios y se tiene por inmunda la sangre de Jesucristo. Cuando se peca, teniendo conocimiento de la verdad, en la cual han santificado. Hiciera frente al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo se constriñe cuando se peca, ¿sí? Pues conocemos al que dijo, mira la venganza, yo el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, no nos olviden. Horrenda cosa queda en manos del Dios vivo. Así que, ojo, mis hermanos que están escuchando, tenemos un poquito el Espíritu Santo, para movernos más en santidad. El Espíritu Santo, el que intercede por nosotros los santos, por el indecible, ¿sí? Y conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que vivamos en santidad y obediencia a Dios. ¿Ah? Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado autoridad al Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Sí, nosotros en ningún momento nos vamos a enseñar en la fe. Las personas, un gozo, una alegría, que la persona tenga fe y para todo lo que se le presente, la prueba de la tribulación, y nos gozamos, nos alegramos, amén, como gracias a Dios. Entonces vemos como esta carta que Pablo le envió a Corinto por segunda vez a los hermanos allá, vemos una carta donde habla de sus tristezas, sus gozos, de sus tribulaciones, la iglesia donde lo está invitando a vivir en santidad y obediencia al Señor, está invitando a que cuando se esté recibiendo palabra de Dios, sea a través de los predicadores, de los medios de internet, YouTube, Facebook, o cuando tú vas a la iglesia, o cuando tú vas en el bus, escuchas un predicador, sueños, visiones, vas a un Biblia, que tú puedas entender lo que Dios te está hablando, que tú entiendas que si Dios te está diciendo lo que te está diciendo para que hagas la buena voluntad de Dios, porque Dios se agrada en eso, no como dice el Mateo 7:23, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, y Jesús les dice, apartaos, hacedores de maldad. Y yo, ¿pero por qué? Porque es que el versículo que la antecede, el 21, dice, porque no hicieron la voluntad del Padre. Por eso es importante nosotros conocer la buena voluntad, entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacer su buena voluntad ya por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, les amo.